Buen día mis estudiantes de organización de computadores. El día de hoy voy a presentarles el diseño digital de un multiplicador para que todos tengamos la idea de cómo se puede realizar con elementos de bajo nivel y cómo uno llega al diseño empleando todas las herramientas de diseño que ustedes ya conocen. Entonces para eso recordemos el objetivo de este video va a ser diseñar un sistema digital que multiplique dos números de 8 bits empleando el algoritmo Boot. A la derecha tenemos el algoritmo que ya conocemos, en donde tenemos que inicialmente tenemos un registro A, al cual tenemos que iniciar con 0, un registro Q-1, que también necesitamos iniciar con 0, que es un bit más, una M que va a ser multiplicando y un Q en donde va a ir el multiplicador. Y tenemos que nuestra cuenta va a ser hasta N. En este caso, el diseño que yo voy a realizar va a contar desde 0 hasta 7. Después, la idea es comparar los dos bits menos significativos, Q-1 y el menos significativo de Q, y tomar tres decisiones. Si tengo que es 1, 0, la idea es que voy a hacer una resta, que voy a almacenar en A. Si es 0, 1, va a ser una suma, y si son iguales, va a ser simplemente un desplazamiento. Para todas las operaciones siempre voy a realizar al final un desplazamiento aritmético a la derecha. Y vamos a decrementar, en mi caso, mi algoritmo, mi sistema digital va a incrementar hasta que llegue al valor de 7. Entonces, nuestro diagrama de bloques, tenemos un multiplicador, la salida va a ser un resultado, el reloj, el dato 1, un reset, un pin, del cual nos va a decir que inicia el proceso, y por supuesto el dato 2, cuál es el que vamos a multiplicar. Este es el diagrama de bloques que voy a proponer. Entonces aquí, si se dan cuenta, tengo todas las variables que hablamos en el anterior. Voy a tener un registro en donde voy a almacenar M. Para mí M va a ser el multiplicando, que va a ser el dato 2, y voy a almacenar el dato 1 en otro bloquecito que también van a ser un registro. Tengo un bloque que se va a encargar de sumar y restar, un bloque de contador y un bloque de control. No tengo absolutamente nada más, con eso va a ser más que suficiente. La idea es que nuestro registro M pues es un registro de entrada y salida paralela de 8 bits. Tengo 3 bits de control, desde control, que va a ser el reloj, el habilitar y el reset. También tengo un contador. El contador es de 3 bits, como sabemos que tiene que llegar a 7. Simplemente el contador le va a indicar al control cuando ya llegue a 7. Y las tres señales son de reloj, el habilitar y el reset. Tengo también un bloque que suma y resta, el cual pues solamente tiene una señal desde control, que le va a indicar cuando necesito que haga resta. En caso contrario, siempre va a estar sumando. Y datos operación, que es un registro, en este caso va a ser de 17 bits, pues va a contener el registro A, en la parte de los 8 bits más significativos, después viene el registro Q en los siguientes 8 bits, y el último bit, el menos significativo, va a pertenecer a Q-1. La idea es que ese registro pues va a funcionar de forma tal que va a hacer un corrimiento a la derecha, conservando el bit más significativo. Eso ustedes ya saben que eso es desplazamiento aritmético a la derecha, y además va a tener la capacidad de capturar los datos en paralelo para poder almacenar lo que sale de la suma, y también almacenar el dato 1 desde la entrada para poder tener aquí toda la información, y ahí mismo vamos a tener el resultado que va a salir a los 16 bits que necesitamos. ¿Listo? Aquí en este caso pues este registro tiene más bits desde control. Tiene el reloj, habilitar, un reset, vamos a tener un estado de inicio. Ya vimos que el estado de inicio es que en la parte donde está en A tome 0, la parte donde debe ser Q tome el valor del dato 1, y Q-1 debe tomar 0. Eso va a ser el inicio. Y también tenemos un bit que sería lo paralelo. En este caso pues sería cuando la señal 0, quiero que se desplace hacia la derecha, y paralelo es que capture datos. Eso quiere decir que capture, por ejemplo, en este caso, la información que viene de la salida de la suma y la guarde, la almacene en los 8 bits más significativos donde está A. Si se dan cuenta, prácticamente ese bloque de datos operación es muy particular, es supremamente particular para este caso, por eso es necesario diseñarlo a bajo nivel.
Listo. Ahora, nuestra descripción a HTML, entonces venimos, nuestro estado 0 va a ser simplemente, si hay iniciar, pues hago el proceso, si no hay iniciar, pues me quedo en mi estado 0 esperando que haya un iniciar. En mi estado 2, pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero tomar el dato 2 y almacenarlo en M. Quiero que en la parte más significativa, o sea en A, se ponga en 0 y en Q-1 se ponga en 0 también, aquí está, perdón. Y en los datos de operación donde está Q, o sea del 8 al 1, quiero que tome el dato 1. También quiero restablecer mi contador, ponerlo en 0. Aquí pues si se dan cuenta esta es la primera parte, mi inicio, entonces esa señal de inicio quiero que esté habilitada en este estado. Quiero pues también tener la señal de enable de registro de operación, debe estar en 1. Quiero realizar capturar datos de forma paralela, por eso también necesito que el bit de serial paralelo también esté en 1. Y bueno, aquí es un 1, qué pena con ustedes. Quiero habilitar también el registro M. Listo. Después de que yo hago eso, voy a mi estado 2, en donde en mi estado 2 voy a analizar lo que necesito realizar. Entonces en este caso, qué pena con ustedes, aquí voy a arreglar este XOR, que es XOR es acá. Y de una vez arreglamos esta acá. Entonces, en este estado, en el estado 2, vamos a tomar la decisión hacia dónde vamos dependiendo de los dos bits menos significativos. Sabemos que si tenemos que es 0 y un 1, vamos a ir a un estado, en este caso vamos a ir al estado 3. Y en el caso de que tenga un 0, un 1 y un 0, vamos a ir al estado número 4. En el caso en el que tengamos 1, 1 o 0, 0, pues hacemos una XOR negada, si se dan cuenta aquí está el NOT, y vamos a ir al estado 5. Entonces el estado 3 corresponde a la resta, si se acuerdan dijimos que la operación, vamos a tener un bit que va a ser de operación en 1 cuando sea resta. Entonces vamos a tener la resta entre el dato A y el valor de M y la vamos a almacenar de nuevo en A. Eso es lo que dice acá. Aquí pues toca habilitar el registro de operación porque es el que va a tomar el dato. También necesitamos habilitar la parte paralela porque ese dato viene en paralelo, no quiero que se realice el desplazamiento lateral. Y vamos a ir al estado 5. Entonces, en el estado 4, pues hacemos algo muy parecido. La diferencia es que aquí ahora vamos a hacer la suma y vamos a ir al estado 5. Me imagino que ya saben que el estado 5 va a ser el de desplazamiento. Entonces, aquí vamos a tener el desplazamiento a la derecha. Aquí, esta línea aquí describe esa operación. Y vamos a tener que el bit más significativo, vamos a almacenar el mismo dato que existía previamente. También, en este estado, vamos a encargarnos de incrementar nuestro contador. Y vamos a tener una señal que nos va a indicar cuando ya haya finalizado el conteo. Entonces sabemos que, como les dije, yo voy a contar desde 0 hasta 7. Entonces 7 es cuando todos los bits estén en 1. Entonces si contador en la posición 0 es 1, si contador en la posición 1 es 0, es 1, y contador en la posición 2 es 1. Entonces cuando yo tengo fin conteo, ¿qué ocurre? Es porque ya acabé. Entonces voy al estado 0. En caso contrario, o sea que no he acabado de hacer el proceso, pues voy a ir al estado 2, en donde voy a volver a evaluar los dos bits menos significativos hasta llegar hasta el fin conteo. Entonces ahí ya tengo el ciclo correspondiente a la operación. ¿Cómo se ve eso en cuartos? Entonces, primero, este es el sistema total donde tenemos un control y un bloque de datos. ¿Se acuerdan? En la primera clase dialogamos de que existía un data path y un control path. Entonces esos son estas señales que van de un lado para el otro. Y así es como se ve en términos generales, donde el bloque de control está compuesto por una unidad tipo one hot, es decir, en este caso pues son simples flip-flops. ¿Cuántos flip-flops en este caso? Son 6, si se dan cuenta tengo 6 estados, entonces van a ser 6, simplemente. Y mi unidad de datos, pues ya sabemos a qué debemos tener. Un bloque registro M, un bloque contador
un bloque de suma y resta y un bloque que se llama datos operación. Si se dan cuenta, es exactamente, este diagrama es exactamente lo mismo que tenemos acá. Yo esperaba esos 4 bloques, es exactamente los 4 bloques que yo he obtenido. Si yo me paro aquí en mi suma y mi resta, pues que voy a ver bloques de full adder. Y la diferencia aquí, pues lo que estoy haciendo para poder hacer la suma y la resta en simultáneo, es empleando a la entrada un XOR, en donde cuando es una resta simplemente me va a negar la entrada y el bit menos significativo va a tener un carry de entrada. Si se dan cuenta, miren que aquí entra operador y aquí dice operación. Entonces operación está con las XOR y me sirve para hacer un carry in en uno de los bits que no alcanzó. Bueno, listo. Está claro. Entonces aquí tengo los dos operadores. Aquí en este caso el operador 2 es el que siempre voy a tener, siempre lo voy a hacer complemento en el caso de resta, y simplemente siempre utilizo los full adder. Si se dan cuenta, yo no necesité 2 bloques independientes y puedo usar el mismo bloque para hacer las 2 operaciones. Si yo voy y miro que hay en un bloque full adder, pues es tal cual lo que yo voy a esperar, lo que yo ya conozco. Aquí está, después de realizar las operaciones, simplemente me dio esta lógica interna que yo misma construyo. Y ya vamos a ver detalladamente. Entonces listo, ya tenemos ahí todos los full adder, ya tenemos ese bloque. Si vamos y revisamos cómo es, por ejemplo, nuestro registro M, pues es muy sencillo. Es simplemente un conjunto de flip-flops data que están conectados, que les entra un dato por data y sale el dato por Q. No hay nada más que hacer acá. Aquí pues tenemos la señal de reset que está conectado a nuestro clear y nuestra señal de enable, que es enable en forma paralela, está interconectado con todos los bloques de flip-flop. O sea, esto es un registro estándar de entrada paralela y salida paralela. ¿Qué otro bloque tenemos? También tenemos el bloque de contador. Entonces el bloque de contador es aún más sencillo. Es simplemente 3 flip-flops que están funcionando como flip-flops de tipo toggle, donde yo tengo que niego la salida del Q y la utilizo para entrar, niego la salida de los Q y la realimento en los data. Y aquí el enable es el que me da el cambio. Si se dan cuenta, el enable, la señal de enable es el que me está controlando el cambio. Todos manejan el mismo reloj, por lo que yo puedo decir que este reloj es síncrono totalmente. Hay otras formas de hacer contadores, pero en este caso yo lo hice de forma síncrona. Y si se dan cuenta, tengo una señal de fin conteo que es simplemente la AND entre los valores que me salen de mis flip-flops. Listo. Entonces, hasta ahí, esos bloques son bloques que ustedes ya conocen. Si se dan cuenta, son supremamente sencillos. El único bloque que requiere un poco más de entendimiento es el bloque de datos operación. Entonces, en este, los bloques en color azul son los flip-flops. Y se dan cuenta, ahí están los 17 flip-flops que necesitamos. Aquí fácilmente vamos a aprovechar aquí y revisar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que entra un dato. En este caso, el dato A nuevo, pues va a ir en los flip-flops más significativos. En este caso son estos 8 flip-flops que están acá. Esa es la palabra más significativa. Tenemos un MUX, que si vamos y vemos, el MUX está hecho totalmente con puertas, con una AND, con una NOT, tal cual como yo ya les he explicado en clase. Simplemente es un bit de control, en donde cuando está en 0 me deja pasar la información del bit A, y cuando está en 1 me deja pasar la información del bit B. Y pues la compuerta OR nos permite pasar de 2 a solamente una salida. Entonces son los bloques MUX. Y lo que hago simplemente es llamarlos. En este caso, el dato que entra en la parte superior es el dato A, y en este caso, como ya vimos, vamos a utilizar la señal de control serial paralelo. Entonces, cuando esté en 0, voy a hacer el desplazamiento serial. Eso quiere decir que el dato que me va a entrar a mi flip-flop va a pertenecer a la posición anterior. Y en la posición 1
va a venir el dato de forma paralela desde el dato externo, que en este caso va a ser el A nuevo que quiero almacenar. Eso para la parte del registro A. En la parte del registro Q hay una parte un poco más, fue necesario emplear otro bloque MUX, en donde el primero se encargaba de tomar el dato Q nuevo, que el Q nuevo solamente ocurre al inicio, y también realiza la parte del corrimiento serial, y además en ese dato yo también puedo tomar un dato de salida para permanecer. Cuando yo estoy haciendo el dato corrimiento paralelo, el dato en captura en paralelo, entonces en A actualizo y en Q, en condiciones estándar, simplemente dejo el dato anterior. Eso es lo que está acá. Y listo. O sea, el único bloque que es un poco más complicado es este registro, pero es por el hecho de que vamos a hacerlo totalmente particular. Entonces, ahora, si se dan cuenta, esto es mis datos y mi control pues quedó supremamente pequeño. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve eso en VHDL. Entonces en VHDL tenemos acá, aquí en la parte a la izquierda, van a encontrar los bloques como fueron hechos. Entonces aquí están los bloques que se hicieron internamente al dato de operación, los bloques que se usaron en parte de los full adder, y también pues, yo lo que hago, siempre hago para que quede mucho más sencillo, más fácil de detectar cualquier problema y también de analizar entre señales, es un bloque general de datos y un bloque general de control. Entonces, si yo me paro en la entidad principal, multiplicador, ustedes se van a dar cuenta que aquí están los datos que pues necesitamos, que son estos de acá, y estos de aquí los dejé para hacer pruebas y para que ustedes puedan ver que está funcionando. Y ya vamos a ver. Aquí esta unidad principal llama un componente que se va a llamar datos y llama un componente que se va a llamar control. ¿Listo? Datos y control. En este caso, si se dan cuenta, simplemente utilizo las señales para hacer la interconexión entre ellos. Tengo señales que comparten, como por ejemplo el reset, el reloj, y hay señales que salen de uno y entran al otro, por lo cual es necesario, y las señales son necesarias cuando yo tengo que se comparten señales entre ellos. Entonces hay cosas, por ejemplo, estados test, esta variable de acá, pues es parte de la salida de todo mi bloque, por eso es que lo puedo poner ahí. ¿Sí? Sin embargo, hay variables que se interconectan, como por ejemplo este de 0 y este de 1, que van a ser nuestro Q, que son señales que necesito, y pues aquí están listadas las señales que se usan entre uno y otro. Ahora, vamos a ir a nuestro bloque de datos. En nuestro bloque de datos, pues ¿qué hago? Llamo los bloques internos, que son los bloques que ya sabemos que vienen datos, como por ejemplo el contador, nuestro registro M, nuestra suma y nuestra resta, y nuestro registro que se llama datos operación. Entonces igualmente, como en el anterior, pues aquí realizo la conexión. Entonces, cosas que se comparten, reloj y reset. Cada uno tiene sus enables, que yo esperaría. Pues estas señales vienen, por ejemplo, esta señal de enable debería venir de control, por lo tanto yo esperaría que aquí sea una entrada, como se puede ver. E igualmente pues tengo también salidas, como por ejemplo el Q-1, que necesito que lo entregue, lo conozca el control, y el Q0. Si se dan cuenta, ahí tengo los dos. Y además aquí hago la entrega de mi resultado. Mi resultado pues es simplemente la unión de dos señales que vienen de mi bloque, que va a ser A presente y Q presente. Listo. Y el control pues es un control como el que ustedes ya conocen, como el que usted ya se los mostré. Entonces simplemente aquí tengo mis 6 estados. Si vamos y revisamos nuestro AHPL, entonces aquí está, lo podemos contrastar, son exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Simplemente yo sé que, por ejemplo, en este caso, yo como llego al estado número 0, pues puedo llegar del mismo estado si no hay iniciar, o también puedo llegar del estado 5 si llegué al fin con T, y es exactamente lo que dice acá. Llego al estado 0 si no hay habilitar, que tiene otro nombre por necesidad, y vengo del estado 5 y fin con T.
¿Sí ven? Entonces ahí está tal cual, lo mismo que está acá. Aquí también aparece lo mismo. Pues como llego al estado 1, solamente puedo llegar al estado 1 desde el estado 0 e iniciar. Ahí está, desde el estado 0 e iniciar. Ahora, ¿cómo llego al estado 2? Al estado 2, yo llego, si se dan cuenta, llego desde este señor, desde el estado 5 y fin conteo. Entonces, esa es una. Y la otra condición que yo llego a 2 es venir desde el estado 1. Entonces, del estado 2 vengo desde el estado 1 o vengo desde el estado 5 y no hay fin conteo. Y aquí están las dos condiciones que veíamos acá. Entonces, llego al estado 3 solamente desde el estado 2 y se debe cumplir esta condición, tal cual como está acá. Y llego al estado 4 también desde el estado 2 y cumpliendo la otra condición necesaria. Y al estado 5 llego desde el estado número 3, desde el estado número 4 y desde el estado número 2 si se tiene que datos operación XOR datos 0 negado, es decir, esta operación que se encuentra acá. Del estado 3, del estado 4 o del estado 2 si hay una XOR negada. Y listo. Y las señales de aquí pues, son simplemente lo que nos habilitan. Sabemos que en el estado 5 debemos habilitar el contador. Si se dan cuenta es el único punto donde yo habilito el contador. Aquí se ve que tengo que habilitarlo. En el registro M solamente lo habilito cuando paso por el estado 1. Si se dan cuenta es el único punto donde lo habilito. El registro de operación necesito habilitarlo porque me va a cambiar en el 1, tengo que habilitarlo en el 3, en el 4 y en el 5. Entonces ahí está, en el 1, en el 3, en el 4 y en el 5. En el 2 no. Tengo que decir que voy a hacer un traslado de forma paralela en el caso de que voy a almacenar datos en el estado 1. También necesito en el estado 3 y en el estado 4. En ese caso, esta señal de serial paralelo, recuerden que ese es para mi registro de operación, para decirle que tiene que tomar datos de forma paralela. Y yo realizo la resta, solamente necesito hacer resta en el caso del estado 3, que es lo que estoy indicando en este tipo. Tengo también una señal que es de inicio, ¿recuerdan? Esta de inicio que está acá. Inicio en 1, que es la que me va a tomar ciertas características dentro del registro de operación, y voy a realizar un reset del conteo también en el estado 1, que es esta línea que está acá. Y listo. Esa es mi unidad de control completamente. Si se dan cuenta, solo necesité 6 estados para realizar el control de todo el proceso. Entonces ya vimos el control completo, el multiplicador, ya vimos todas las unidades. Vamos a chismosear un poco más pues, los bloques internos. Entonces simplemente vimos que en datos yo llamaba a cada una de las unidades. Ustedes ya saben cómo hacer un contador, sin embargo pues aquí está. Simplemente yo niego la salida del Q y la ingreso y controlo todo a partir de señales de enable que dependen de la salida del ciclo anterior. Entonces es un contador estándar. También tenemos, entonces vamos a ir a revisar nuestro registro M, pues el registro M también estoy segura que ya han visto muchos de esta forma, simplemente entrada y salida, no hay nada raro. Nuestra multiplicación, pues nuestra suma y resta, simplemente tenemos las operaciones de XOR que les estaba describiendo. Y en el menos significativo, en este caso el full adder 0, pues que tiene, la diferencia es que aquí el carry de entrada, pues va a ser la operación, que tengo 1 en el caso de la resta, que es lo mismo que hacer negación, o sea, voy a hacer la negación del dato, y sumarle un 1 incluyendo en el bit menos significativo el carry de entrada. Ahí está el complemento a 2 del dato 2 en este caso. Y si no tengo operación, va a permanecer el dato de tal cual, pues como viene, el operador 2 viene intacto, y la suma aquí vendría un 0. Ahí realizaría la suma de forma estándar. Listo. Ahora, el bloque datos operación, vamos a abrirlo. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo simplemente el MUX
que me va a permitir con una señal de control. La señal de control es esta que se llama aquí serial paralelo. Entonces es serial, eso quiere decir que el dato el primer dato que entra, o sea, cuando sea la señal paralelo 0, va a tomar lo de la primera columna. Entonces, si se dan cuenta, en el bit más significativo dejo el valor y realizo el corrimiento dentro del contenido del registro. Y en el caso en que sea 0, simplemente voy a tomar el valor de A nuevo, que vendría seguramente, en este caso, del bloque de suma o resta. Y bueno, aquí está el flip-flop estándar. En el registro Q, pues tengo la necesidad de usar otro, porque tengo una condición de inicio, en donde esa condición de inicio es que tome el dato Q de la entrada. Simplemente voy a tomar ese dato Q de la entrada, y la otra sí es serial paralelo, que es tal cual lo mismo. En este caso, pues es serial para que tome el corrimiento. Si se dan cuenta, aquí está, hace el corrimiento tal cual como en el caso del registro A. O toma el dato paralelo, que es el dato que viene, ya sea del dato del Q de entrada, que solamente ocurre en el bit de inicio, o con el Q nuevo, que en este caso pues el Q nuevo si yo quiero reescribir. ¿Listo? Y el último bit, el Q-1, pues él tiene su comportamiento muy parecido al A, donde yo tomo el dato al arranque. Si se dan cuenta, aquí yo tengo un reset al arranque, o tengo que toma el dato que viene de corrimiento. Aquí este corrimiento, ahí se ve que toma el dato anterior, el Q anterior, y listo. Hasta ahí, normal. Entonces esto es simplemente el dato de salida, y aquí lo que aprovecho es también tomando las partes de Q, seleccionando las partes que ya conozco que son A y Q, pues es lo que voy a decir que ese va a ser el A y el Q actual. Bueno, entonces ya vimos que habían dentro de los bloques, dentro del contador ya vimos, dentro de suma y resta pues ya vimos exactamente lo que hay por dentro. Simplemente lo único que nos hace falta por ver es el full adder, que son dos operaciones lógicas súper sencillas. También aquí, pues para que ustedes mismos también lo vean, simplemente hice un MUX. El MUX es también una simple operación entre AND, OR y NOT. Son puras operaciones booleanas, súper sencillas. Y ahora veamos el diagrama de tiempos. Entonces yo ya hice una simulación. En este caso pues vamos a ver que efectivamente funciona. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el dato 1 es menos 7 y el dato 2 es menos 1. Entonces, si se dan cuenta, yo necesito aquí una señal que es iniciar mi operación. Entonces, hasta que no inicie, él no va a empezar a hacer absolutamente nada. Y cuando él inicie, pues arranca en el estado 0. Cuando detecta el cambio, entonces hace el cambio. Y después va al estado 2 para hacer seguramente, en este caso, recuerden que el 0 es cuando él está esperando la señal de inicio. El 1 es cuando él va a hacer la precarga de los registros. Entonces aquí podemos ver que en el resultado, vamos a verlo aquí con otra forma, binario. Entonces aquí podemos ver que en el resultado, por ejemplo, tengo que en A, que son los bits más significativos, hay un 0, y aquí en los bits menos significativos, esto de aquí es lo mismo que un menos 7. ¿Listo? Entonces aquí hay un menos 7 que él almacenó. Aquí yo estoy viendo el resultado, por eso no veo el bit menos significativo, pero aquí está. El bit menos significativo es este. El bit menos significativo es esta señal Q que se encuentra en la parte de abajo. Que si se dan cuenta, pues acá, después de este ciclo, pues él, cuando hace el corrimiento, inicia él en 0, y después de hacer el corrimiento en el estado número 4, pues él toma el valor de 1. ¿Listo? Este va a ser el bit menos significativo. Entonces se pueden dar cuenta que el primer ciclo, que es el estado número 3, mentiras, el estado número el 1, en donde él toma los valores iniciales, pues ahí almacena la información. Después en el siguiente tomo la decisión hacia dónde voy. Entonces en este caso pues fue al estado número 3, en donde seguramente va a ser la resta. Y si nos acercamos, pues nos vamos a dar cuenta pues, que simplemente
después cuando pasa al estado número 5 y hace el corrimiento, pues él toma el bit menos significativo, pasa al Q-1, que es este 1 que está acá. E incrementan de forma también, de forma simultánea, el contador. Miren que aquí el contador está totalmente en 0 y aquí hizo el incremento en 0,01. Y en ese caso pues él evalúa si necesita o no terminar. Pues obviamente no ha terminado porque hasta ahora va el primer ciclo. Entonces lo que debe hacer es ir al estado número 3, perdón, el estado número 2, que es este aquí, en donde él siempre determina qué debe hacer. Entonces aquí en el primero debió haber seguramente seleccionado una suma, una resta, creo que es la resta la primera, y después selecciona la suma. Aquí está, el primer ciclo requirió una suma, en el segundo una resta, en el segundo requirió una suma, y después hace el corrimiento. Si se dan cuenta, ya en el tercer ciclo no hace ni la suma ni la resta, solamente el corrimiento. E igualmente, bueno, aquí ya en el estado número 3, pues al terminar el ciclo número 3, pues hace de nuevo una resta. Y después simplemente hace corrimientos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el resultado es lo que esperábamos. Tenemos menos 7 por menos 1. Entonces al finalizar, que vimos que es 1, 1, 1, pues tenemos que es que un valor de 7. Ahí está, 7 positivo. E igualmente aquí hay otra operación en donde está menos 7 por 1, para que ustedes vean que también se cumple con números no solamente del mismo signo. Entonces 7 por menos 1 pasa exactamente lo mismo, él arranca, resetea el contador. Si se pueden dar cuenta, miren que aquí el conteo llegó de nuevo a 0 y realizó pues los corrimientos necesarios y al final pues obtiene el valor definitivo que está acá. Entonces 7 por menos 1 debería dar menos 7 y aquí está, que es se pueden dar cuenta, el resultado ocurre cuando ya termina el conteo que estamos necesitando. Esta señal de aquí es el Q, recuerden que es el Q menos significativo, y aquí están los dos datos, y el inicial, que es el que me está dando la información. ¿Listo? Entonces ahí se pueden dar cuenta que nuestra máquina de control está haciendo todo el proceso. Importante, dense en cuenta que en esta simulación yo tengo varios puntos en donde tengo datos intermedios. ¿Sí? Y si se dan cuenta, mis estados no están plenamente alineados con el reloj, porque si se dan cuenta, aquí hubo reloj, en este caso el flanco de reloj positivo, y el estado se actualiza hasta la mitad del siguiente tiempo. Esto ocurre porque yo estoy simulando, ustedes pueden aquí simular de dos formas. Esta primera de aquí, que es que verifique el funcionamiento funcional, y la segunda, que tenga en cuenta los tiempos de ejecución. Cuando ustedes simulan con tiempos de ejecución, se van a dar cuenta de la presencia de estos cambios que ya ustedes saben que se denominan glitches. Entonces aquí se pueden dar cuenta la ocurrencia de los glitches. Si ustedes simulan, vamos a hacer la otra. Si ustedes simulan solamente con el Run Functional Function Simulation, pues se van a dar cuenta que el resultado, permítanme un momento, ¿qué me pasa? Entonces, si se dan cuenta, miren que el resultado ahora se ve supremamente limpio, como si siempre hubieran cambiado. Si yo voy y reviso los estados, cuando haya flanco, voy a ver que ahí de una vez cambió el estado. Y en la vida real no es así. Esto es el funcionamiento ideal de cómo se vería su sistema, y seguramente cuando ustedes simulan y dicen, ay sí, profe, mire que siempre está funcionando y no hay ningún tipo de glitch. Si se dan cuenta, miren que no hay ningún tipo de cambio. Sin embargo, pues ya nos dimos cuenta que esto es para comprobar simplemente el funcionamiento, solo el funcionamiento.
si nosotros vamos a analizar de verdad tiempos de ejecución ya en la tarjeta como tal funcional, es necesario ejecutar el segundo, donde dice Run Simulator con el relojito en la parte de arriba, que eso nos va a entregar la información de retardos en tiempo. Y aquí se pueden dar cuenta, miren cómo cambia. No solamente en los estados, que ahora ya no están con los flancos de subida, sino casi que al final, cuando ya están los flancos de bajada, y se pueden dar cuenta, miren, que aquí hay unos tiempos de retardo. Y aquí el resultado, por ejemplo, me alcanza a presentar. Recuerden que hay un momento en el que yo realizo captura en forma paralela, entonces mientras se actualizan todos los posibles cambios, también como yo le puse lógica combinatoria a la entrada, pues ahí mientras se actualizan los moves, entonces ahí se ven los cambios hasta que eso ocurre. E igualmente cuando realizo el desplazamiento, que es en el último estado, aquí ustedes se pueden dar cuenta que pasa por datos intermedios. Entonces yo sé de dónde vienen esos glitches. Cuando ustedes hacen un análisis de glitches y metastabilidad, ustedes deberían saber de dónde viene y por qué ocurre. Que eso es lo que yo espero en ese análisis que ustedes realicen en tiempo. Y aquí se pueden ver todos los cambios. Entonces, así es como funcionaría seguramente en la vida real, teniendo en cuenta el retardo de la tarjeta. En este caso, pues no es la tarjeta, no es la de 0 años, simplemente es una tarjeta que yo seleccioné. Sin embargo, si yo quisiera ver pues, el comportamiento en hardware de mi funcionamiento final, pues debo de seleccionar la tarjeta adecuada y aquí lo puedo ver. Él me emula el comportamiento de la tarjeta y cuánto se retarda. Miren que aquí están los campos. Listo. Entonces, si se dan cuenta, pues mi multiplicador funciona correctamente. Si quieren podemos hacer para que no haya dudas del funcionamiento de mi sistema. Entonces voy a hacer una operación mucho más difícil. Menos 125 por ejemplo, 89. Entonces vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver si el resultado se nos dio. Entonces aquí terminó y nos dio que el resultado era menos 11.125. Entonces, verificando aquí con la calculadora, elegí el número al azar, por eso no me sale el resultado. Efectivamente da 11.125. Ahí está. Entonces, por el número negativo que está aquí arriba, pues da menos 11.125. Y la otra pues es sencillita, ¿no? Es menos 125 por 1, pues debe al final darme el valor de menos 125, que es el valor que se encuentra acá. ¿Listo? Y así es como funciona un multiplicador. Ya se dieron cuenta, voy a compartirles mi proyecto en donde tengo todas mis unidades y en términos del RTL, pues se dan cuenta que no es una gran máquina y seguramente si voy y reviso aquí el resultado de mi compilación puedo ver que realmente ni siquiera estoy usando gran parte de mi tarjeta. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden llegar a realizar y comparar, por ejemplo, es cuánto ustedes están gastando en objetos, en componentes lógicos y registros en contraste con una unidad de este estilo, cuando hacen una unidad en alto nivel. Les puedo asegurar que seguramente estos porcentajes o estos valores finales de elementos lógicos van a ser supremamente diferentes y en el caso de la lógica creada, construida en bajo nivel, se van a dar cuenta que requieren muchísimo menos, es mucho más eficiente y seguramente los tiempos de propagación van a ser mucho mejores. Entonces, les voy a compartir todo este proyecto para que ustedes mismos revisen y pues saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.